Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio edificante. Y así, agradecidos y bendecidos hoy por este contacto, por este sábado edificante de compartiendo infinitas posibilidades y teniendo hoy a nuestra querida Maritza Urrutia y con este tema del camino a mi paz. Así que lo agradecemos profundamente esta participación y pues recordemos que este mes se celebra el Día de la Paz Mundial, que fue la semana pasada, pero de alguna forma eh, compartimos el tema hoy, pues todavía estamos en este mes de septiembre. Así que vamos a iniciar como siempre lo hacemos, agradecidos y bendecidos, y los invito a tomar una inhalación profunda, a tomar una posición cómoda. Y así, en este inhalar y exhalar, agradecidos primeramente por este contacto, por esta tecnología y por este apoyo permanente de nuestra querida Maritza Urrutia. Y asimismo, reconociendo esta armonía básica existiendo en el centro de todo, guardando el orden, sabiendo que hay esta paz al centro de mi ser y esta paz que puede ser sentido a lo largo del día y en el frío de la tarde cuando he regresado de nuestras actividades y en donde las primeras estrellas brillan en la suave luz del cielo, anidando la tierra silenciosa, tiernamente como una madre que cuida a sus hijos. Asimismo, reconociendo que ya el entendimiento de esta plática ya está en nosotros, pues este espíritu no está separado de las personas o de los eventos, y veo que lo une todo consigo mismo, vitalizando todo con la energía de su propio ser, creando todo a través de su propia divina imaginación, rodeado todo en paz, quietud y calma, que surge desde nuestro propio interior, pues si hablamos de paz, debe de nacer de nosotros mismos. Así que simplemente agradecidos y bendecidos por este reconocimiento y agradeciendo esta sabiduría compartida por nuestra querida Maritza Urrutia, simplemente lo cerramos, lo bendecimos y simplemente lo liberamos diciendo y así es, amén. Y pues en el momento que estén preparados, nuevamente tomamos un inhalar y exhalar y tranquilamente en el momento preciso podemos integrarnos al aquí y la ahora y asimismo en el momento que estés preparada, querida Maritza, los micrófonos son tuyos. Así que gracias y bendiciones y pues adelante con tu tema. No te escuchamos. Eh, Ajá, siempre la tecnología que nos hace, entre la tecnología y la memoria, ¿verdad? Que se nos olvida prender el micrófono. Gracias, Raúl, nuevamente Adelante. agradecida por esta invitación a compartir mi pensar y mi sentir acerca de estos temas que he aprendido junto con ustedes para compartir y expander la luz que todos llevamos dentro a esta conquista, ahora con este nuevo tema este tema permanente, que creo que no nada más es en septiembre, sino pues permanente en la humanidad. Buscar la paz entre los hombres es como, tendría que ser un objetivo primordial. Pero ¿cómo llegamos a esa paz si no trabajamos primero en nuestra propia paz? ¿Cómo poder conectar y alcanzar esa conciencia de paz cuando tenemos tantas cosas en la cabeza, cuando el mundo es tan activo, cuando nuestra vida se mueve tanto?
Y desde ahí quisiera preguntarte, porque todo empieza con una pregunta. ¿Qué concepto viene a tu mente? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra paz? Para ti, ¿qué es la paz? ¿Cómo anhelas la paz? Del 1 al 10, en qué nivel de paz estás y a qué nivel anhelas llegar de paz? De tu paz, en tu vida, en tu experiencia de vida. Y todo llega o empieza a llegar cuando ponemos nuestra atención ahí. Pero a veces los pensamientos son tan abrumadores, la vida es tan abrumadora, las cosas que hacer son tantas, que sin darnos cuenta nos alejan de nuestra paz. Nos conectamos más al hacer y al tener que al ser. Y no nos damos cuenta cómo esto afecta y modifica nuestro estar en la vida. Estar en paz es un objetivo de muchos, pero no sabemos cómo muchas veces, cómo conquistar mi paz para poder aportarla a lo que me rodea. Y para empezar, ponértela como un objetivo, tiene que ver con una interiorización, tiene que ver con un preguntarte, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi paz? ¿Cómo puedo conquistar en medio de este caos de mi vida, de mi estar, de mi ser, de mi tener, de mi hacer, mi paz? Por supuesto que tenemos muchas prácticas que nos acercan a ella, la meditación, el silencio, la oración, pero creo que principalmente para mí me ha ayudado mucho el entender el concepto del no juicio, de la no crítica. Y la no crítica real viene desde la comprensión y el entendimiento, por supuesto, con con un diálogo de discernimiento anterior, ¿no? Es todo un proceso. Necesito preguntarme qué es lo que me genera desasosiego, porque qué es lo que estoy buscando en el fondo que no lo obtengo y que me causa frustración. Y a esta interiorización le llamamos conocerte a ti mismo, le llamamos estar contigo, es estar en el presente. Pero es una práctica diaria, porque por supuesto que el pensamiento nos lleva al juicio del futuro catastrófico o al juicio del pasado deprimente y no nos permite establecernos en el presente. Y en el presente todo está bien. Todavía no suceden las cosas que pensamos que van a suceder, donde no nos va a ir tan bien y lo que ya nos hizo daño ya pasó. ¿Cómo poder acceder a mi concepto de paz? ¿Cómo poder crear mi camino a la paz en medio del caos de mi vida, la que sea, las circunstancias que sean? Y es una decisión como el amor, ¿no? Quiero quererte, pues también quiero estar en paz, estando en paz. Pero ¿qué es la paz para ti? Y podemos observar alrededor cómo se manifiesta la paz alrededor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paz? Y la paz tiene una connotación también muy fuerte que no nos gusta a muchos cuando salimos de este caos de vida y de este movimiento de vida. Estar en paz también es aburrido, también es plano, también es silencio, también es no movimiento y no es fácil tomar nuestra paz. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo ha sido para ti tocar esa estática que viene con la paz? ¿Cómo es para ti estar en la desesperación a veces? Y hablo por mí y mi experiencia,
de la desesperación que a veces nos da el silencio. El silencio en mis juicios, el silencio en mis pensamientos e incluso el silencio físico en este campo tangible. ¿Qué tan fácil para ti es estar en paz, estar en silencio? Sin televisión, sin radio, sin celular, sin eh, estímulos visuales, sin personas a tu alrededor. ¿Cómo estás contigo y tu paz? ¿Cómo generas la paz contigo? Para mí no ha sido un camino fácil, sigo en él, por supuesto, igual que tú y que muchos, pero considero que he tenido grandes avances. Mi mente era una mente loca y mi actividad siempre estaba hacia afuera y mi atención siempre estaba hacia afuera y mayormente esa es mi naturaleza, la de muchos. Pero cuando de verdad me empiezo a dar cuenta que de mí me hago cargo yo y qué es lo que realmente quiero en mi vida y decido qué es la paz y cómo conquistarla, voy teniendo estas prácticas que siempre me enseñan al silencio, al no juicio, al no pensamiento, al no juzgar ni bueno ni malo, que de verdad es muy difícil. Estaba leyendo ayer un libro de barras de conciencia, de Access Bars, que decía, el juicio es la peor crueldad que te puedes hacer a ti mismo. Y cuando tú te enjuicias a ti o enjuicias a los demás, estás enviando maldad al mundo. Y son frases que he leído muchas veces, pero que ayer tuvieron un impacto en mí muy fuerte. Porque ciertamente si observamos los conflictos que hay en la humanidad, en mi familia, en mi sociedad, en mi comunidad, pues tienen que ver con el juicio. Todo inició con un comentario de juicio, con un control extremo o de falta de respeto sobre la acción o el ser del otro. Entonces, qué difícil es enfrentarte a esta verdad y estar en la práctica de no enjuiciar. ¿Cuántas veces no enjuiciamos sin darnos cuenta? Entonces, te quiero invitar a una de las prácticas que hice yo en mi camino, de cada vez, yo no uso relojes ni pulseras, pero me acuerdo que me puse una liga del pelo de estas de tela en la mano, en la muñeca, y cada vez que yo ponía atención en mí y observaba que o había un pensamiento o había un dicho donde yo emitía un juicio, simplemente, sin enjuiciarme, me cambiaba la pulsera, la dona del cabello de mano, el anillo, el reloj, las llaves de bolsa, lo que sea. Y es impresionante cómo es que empezamos a notar, o empecé a notar todos estos juicios y la cantidad y la frecuencia con las que yo lo hacía. Y entonces empezar a observar sin juicio y empezar a discernir qué eran esos juicios, hacia dónde me conectaban, por qué me daban seguridad, por qué mi atención estaba puesta ahí, qué era lo interesante de hacerlo, qué era lo divertido de hacerlo, qué era lo empoderado de hacerlo, qué era lo egótico de hacerlo. Como mis juicios me conectaban al yo sé más, al yo sí sé, al yo lo haría mejor, en un falso ego, ¿no? O tal vez acertado algunas veces, pero no trascendental. O sea, el que yo lo haga mejor que alguien no quiere decir que sea mejor que nadie ni que resuelva la vida de alguien. Entendiendo que cada quien se puede hacer cargo de sí mismo y cada quien le hace como puede, como sabe y como tiene
recursos de conciencia, sobre todo, y aquí venimos a hablar de esto, ¿no? De cómo es que la conciencia es lo que genera el cambio, lo que genera mi decisión de poder vivir en paz y de poder ser la paz para el mundo que el mundo necesita. Muchas cosas están pasando en el mundo en este momento, pero han pasado toda la vida. Y lo que nos mantiene en esta energía incómoda, porque de verdad es muy incómodo no estar en paz. Ya no hablemos de la violencia, sino de la no paz, ¿no? Es el juicio. Y el juicio tiene que ver con el no agradecimiento. Una vez más todo se relaciona y entonces ¿cómo tiene que ver el que yo pueda agradecer lo no tan bueno en mi vida, cómo agradecer las malas experiencias o las experiencias difíciles y poderme sentar a discernir, a preguntarme qué es lo que aprendo de esto, qué es lo que eh, aporta esto a mi vida y a mi conciencia, cuáles son los límites que yo misma tengo que ponerme a mí misma, que tengo que reconocer en mí, ¿no? Porque los límites no son para ponérselos a nadie, sino para yo reconocer cuáles son mis límites. ¿Cómo puedo hacer para expandirlos, algunos, para no ponerlos tan rígidos, para volverlos flexibles, en movimiento, donde eso me permite estar más en contacto con mi paz? Y poder sentirla y poder ver el efecto inmediato que eso conlleva. Dicen que el proceso personal, podemos leer que hay un medible de éxito en el resultado es cuando aprendemos a reaccionar. Y no solamente reaccionamos desde el impulso, sino de verdad decido cómo reaccionar ante esta circunstancia para generar paz. Y esto es un trabajo muy fuerte emocionalmente, porque tiene que ver con nuestros botones rojos emocionales, con nuestros botones rojos físicos, con nuestros botones rojos espirituales, ¿no? Cuando alguien toca mis principios, mis reglas, mis, mis valores y los transgrede a nivel físico, a nivel mental, espiritual, pues por supuesto que puedo ser de mecha corta, como dicen por ahí, ¿no? Y puede haber una explosión en mí, pero si yo realmente aprendo a estar conmigo y aprendo a mirar qué hay en el fondo de esa sobrereacción, que no genera paz porque inmediatamente me conecta al juicio, es como voy aprendiendo a decidir qué es lo que más vale para mí. En esta frase de eh, o tengo la relación o tengo la razón, ¿no? Y al principio a mí esa frase me hacía mucho ruido porque yo decía, pues sí, pero yo no voy a estar en una relación donde yo no tenga la razón, como callándome o disminuyéndome, pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver realmente con la tolerancia al otro de ser como es y a permitirme ser yo quien soy sin necesitar la validación del otro. Y esto es todo un tema, todo es muy complicado, pareciera que la paz es fácil, pero sabemos que es lo más difícil. Es mucho más fácil generar una guerra o generar una discusión que generar paz. Pero en esta conciencia de los beneficios que obtenemos cuando estamos en paz, el poder lidiar con lo aburrido que es la paz, a veces, al principio, porque ya la segunda o tercera etapa ya se convierte en un estado de plenitud, ¿no? De integración, de expansión. Ciertamente el camino no es fácil, pero no tenemos otra cosa que hacer. Realmente no tenemos otra cosa que hacer.
más que irnos hacia adentro, para poder conectarnos a esa plenitud, para poder aportar a alguien la paz cuando más la necesita, para estar al servicio de algo mucho más grande todos juntos, en unicidad. ¿Cómo voy a estar en unicidad si de verdad no estoy en paz con el otro, no estoy en paz con mí mismo, no genero esta frecuencia vibratoria hacia afuera, pero tiene que surgir desde adentro? Entonces, ¿cuál es tu concepto de paz? ¿Cuáles son los espacios, acciones que te conectan a tu paz? ¿Cuáles son los pensamientos y acciones que te desconectan de tu paz? ¿Qué significan para ti esos espacios y por qué te drenan tanta energía que te desconectan de tu camino a la paz? Y aquí viene un tema fuerte porque entonces empezamos a mirar la importancia de hacer mi lista de renuncias. Y bueno, todos sabemos que las expectativas y la planeación y la formación es maravillosa en este mundo porque no podemos vivir sin pensar en el futuro, sin hacer planes, sin ser creativos, sin eh, establecer, formar equipos, hacerme de recursos, tiempo, espacio, energía y materia para lograr metas, etcétera. ¿Cuántos de estos anhelos que nos hemos generado o nos han ayudado a generar en nuestras culturas se han convertido en motivos de frustración al no ser alcanzadas en determinado tiempo o con el paso de los años o porque pues, me enseñaron a soñar pero no me enseñaron a planear o aprendí a soñar pero no aprendí a planear? ¿Y cuándo voy a hacer las renuncias o cuándo voy a cerrar círculos? Entonces, parte de este proceso de conciencia hacia el camino a mi paz ha sido hacer una lista de las cosas que yo hubiera anhelado tener de chiquita o viajar o estar o hacer o tener, que ya no fueron posibles, con los pies en la tierra. Sigo insistiendo en que siempre hay un mundo infinito de posibilidades y la vida nos lleva a ello si ponemos nuestra atención ahí, pero para prepararnos para estar ahí, también tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que aprender a renunciar, a cerrar círculos, a darme cuenta que esa casa con albergue, cancha de tenis que yo quería de chiquita, pues realmente a mí no me conecta a mi paz en este estado a los 55 años, en esta condición económica, en este punto geográfico, con estos climas, etcétera, etcétera, con esta actividad física que me apasiona, pues no. Vivo en una comunidad donde tenemos una alberca común y de verdad tengo 15 años viviendo aquí y si me he metido 6 veces ha sido mucho, pero yo quería una casa con alberca. Pero son sueños que fueron creados por necesidades creadas que realmente no tienen nada que ver conmigo, porque me doy cuenta que aunque la tenga aquí a 3 cuadras, no voy, no la uso, ni le doy prioridad en mi vida. Habrá quien sí, aplausos por ello. ¿Cuál es, qué es a lo que yo tengo que de verdad renunciar para no sentirme frustrado, para no sentirme con esta expectativa no cumplida que me conecta a la frustración de vida, a la tristeza, nadie me quiere, el universo me pone muchas trabas, por algo no tengo permiso, etcétera, etcétera? Y esa lista es tan importante porque de verdad es una lista minuciosa, es una lista de cosas que pareciera que son banales o las hemos aprendido a mirar así, pero que para cada uno de nosotros tiene una importancia y tenemos que dársela para poder limpiar nuestros anhelos, limpiar nuestras acciones, modificar nuestra energía, transformar una energía pura para terminar conectándonos a la autoestima, al aplauso, al reconocimiento de lo que sí he logrado, de lo que sí he hecho, de lo que sí puedo hacer, de lo que sí valgo. Pero si tengo esta lista ahí pendiente sin haberlo logrado, se vuelve como una
de las cosas que más me conectan a la frustración de ser quien soy, porque yo misma no me creo las cosas que digo que voy a hacer. Y esto tiene que ver con mi autoestima, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Durante muchos años yo soy una persona muy ansiosa, tengo niveles de ansiedad muy altos. He decidido, por alguna razón, no someterme a tratamientos de medicina alópata, porque no tengo ni la disciplina de tomarme la pastilla, ni tengo así como el ejercicio no es lo mío, o sea, tengo muchos defectos de carácter. Y mi camino ha sido como aceptar eso. Entonces ya dejé de poner uñas postizas porque yo no me como las uñas, yo me las arranco. Y entonces digo, bueno, ya voy a dejar de pelearme en tener un objetivo de dejar de comerme las uñas. Y he notado que cuando de verdad le quito la renuncia de ya me tengo que dejar de poner las uñas, ya me quiero dejar de comer las uñas, ya no pongo mi atención ahí, las uñas están mucho más sanas. No te digo que largas, jamás han pasado de 1 milímetro de existencia en la rayita blanca, pero ciertamente bajan mis niveles de ansiedad, porque tienen que ver con los juicios que me hago yo de imperfecta, de deberías de hacerlo mejor, de esto no debe ser, es que, porque a todo el mundo le causa como miradas extrañas cada vez que observan mis manos. Entonces, aceptar eso en mí, renunciar a la idea de que pudiera yo hacerlo, no es una, es una rendición, pero no es una rendición de no me importa, es una rendición de necesito clarificarlo para conquistar mi paz, porque eso de verdad me desasosiega, eso de verdad me desconecta a mi paz y me conecta a un sobrejuicio de mí, de lo imperfecta que soy, que todo lo que no he avanzado, que la incongruencia que tengo sobre esto que hablo, me dedico y acompaño a los demás, pero no lo hago conmigo. Y entonces inicio una serie de diálogos internos que me truenan. Entonces yo necesito aprender a mirar esa mente creativa, codependiente, ¿no? Que nada más está controlando y me está enjuiciando de no lo haces bien, no lo haces bien, no lo haces bien. Soy yo mi peor enemigo para conectarme y desconectarme, ¿no? Soy yo la primera que me boicoteo en esta conquista de paz. Entonces, tiene que ver con mi aceptación, tiene que ver con la renuncia, la renuncia a mis proyectos, a mis sueños, pero no por rendirme, sino por de verdad limpiar lo que me conecta a la frustración. Y poder tener entonces ojos y miradas para ver lo que sí hago bien, lo que sí logro, las ventajas que sí tengo de ser quien soy, las ventajas que tienen los demás de tenerme a su lado, las ventajas que tengo yo de tener a los demás a mi lado con esas diferentes características que nos determinan y que nos hacen mezclarnos e interactuar como interactuamos. Todo esto tiene que ver con mi paz. Bueno, esto y muchas cosas más. El ser humano ya sabemos que es muy complicado, pero ¿cómo reconocer esa complicidad esa complicación que tengo yo en mí para ir poniéndole un poco de orden, ¿sabes? Como poderle quitarme el juicio yo y entonces revisar mi lista de cosas por hacer y decir, a ver, esto no va a suceder y tengo que renunciar. Quien tiene pensamiento obsesivo, no sé ustedes, pero yo, entre todas mis maravillas que he descubierto en mí, descubro que tengo TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no diagnosticado, yo así nada más de ver y observarme. En un diagnóstico tardío, obviamente, pero yo tengo 55 años, dice mi neurólogo, ya sobreviviste, ya no importa. Ya lo peor ya pasó, ya te adaptaste al mundo de esta manera de ser. Pero yo soy coleccionista, soy acumuladora, soy obsesiva, no sé por qué me da por eh, guardar toppers, ya sabes, el topper del yogur, de la mantequilla, de los reusables, los uso, aunque luego se acumulen y no los use yo para nada. Quiero guardar las botellas de Coca-Cola para hacer macetas, pero no voy por la tierra, pero ahí tengo las plantitas, pero ahí tengo los huesos de aguacate, pero entonces termino no haciendo nada. Tengo una acumulación de 2 botes de basura llenas de botellas de vino porque quiero hacer lámparas y tienen años y no lo hago. Y entonces
cada vez que las veo digo yo, ay no, ya las voy a hacer. Ahorita ya me río porque he estado procesando todo eso y yo digo, ya no me voy a enjuiciar porque al principio era, ay no, soy muy floja, ven a más, que mugrero, lo hago mal, pero es una lucha como interna porque entonces veo una en la calle y literalmente mi hija me dice, es que eres una pepenadora, mamá. Pues sí, sí soy. Me paro, la bajo y la pongo en el coche. Entonces, reconocer este pensamiento, esta mi forma de ser, ¿no? Yo entiendo que no es la tuya, pero ¿cuál es tu forma de pensamiento? ¿Cómo tienes pensamientos obsesivos? ¿Cómo tienes esta capacidad creativa para generar tantos proyectos en tu vida que, y cuáles son los que no terminas no haciendo, que te conectan al juicio de ti mismo, que te desconectan, que terminan desconectándote de tu paz? Porque te alejan del amor propio, porque te alejan del todo es perfecto, porque te alejan de todos somos uno. No es fácil, ¿verdad? Y pareciera un camino difícil, pero si lo hacemos todos los días, en mi práctica te puedo compartir que quien me conoce de años sabe que yo no soy esta linda preciosa que está ahorita aquí. Tuve mi lado oscuro a cargo durante muchos años. Y poder integrarlo, poder pacificarlo, poder dejar de darle de comer, poderle dar la atención que necesita, canalizarme, ha sido todo un camino que me ha llevado a construir mi paz. Hoy mucho más fácil puedo renunciar a muchas cosas que antes me hubieran costado el divorcio. Hoy puedo decir, no pasa nada, todo está bien. Y agradezco que todo esté bien. Y de verdad agradezco y no pasa nada, que nos quedemos sin coche, que se desviele, que la situación económica esté difícil, que no se pueda cumplir el sueño de mi vida de construir un segundo piso en mi casa, este, etcétera, 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 etcétera. Y digo, normalmente lo conectamos con lo tangible, pero también están estos deseos intangibles, ¿no? Del deseo que tenemos de muchas acciones emocionales alrededor que tampoco suceden y que también tenemos que aprender a renunciar. ¿Cómo es el tuyo? Te platico un poco del mío, pero ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo te conectas tú a ti? ¿Qué sería eso que tienes que hacer y dejar de hacer para poder recibir lo que el universo siempre da? Entonces te invito a que tengas estas prácticas de silencio, estas prácticas de oración, estas prácticas de estar en paz contigo mismo, de asilenciarte, de apagar la tele, apagar el celular, de quedarte a solas, de generarte espacios a solas, para ir tocando estos estados energéticos que solamente tú de la piel para adentro podrás juzgar como adecuados o no para ti, o el grado de incomodidad o el nivel de frustración que te generan para poder reconciliarte contigo, para dejar de estar en guerra contigo, para poder generar la paz contigo. Y desde ahí, por supuesto, que poder compartirla al mundo en los espacios que tú quieras. Hay mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que servir, mucho que podemos hacer entre todos para generar esta paz. Pero no me quiero ir sin decirte un poco algo que me parece siempre maravilloso cuando lo descubro en diferentes disciplinas espirituales. Una de ellas es cómo es, eh, creo que ya lo he comentado aquí, pero una amiga tuvo la experiencia de hacer algo que se llama el Camino Rojo, que es subirte a la montaña, o sea, prepararte un año, ¿verdad? En meditación, en esta práctica espiritual y cognitiva, sobre la conciencia de tu alimentación, de tu hidratación, de cómo manejar tu cuerpo, tu mente, tus ideas, tus pensamientos, etcétera. Para finalmente tener una experiencia de subirte a la montaña 4 días en un ambiente cuidado, por supuesto. Esto no lo repitan en casa, esto es bajo un lineamiento muy observado.
muy cuidado por un grupo de personas, donde te llevan a la montaña 4 días sin agua y sin comida y tú tejes durante un año la cobija con la que te vas a tapar y en cada puntada estás poniendo una intención amorosa o una intención de existencial. Te vas preparando a lo largo de un año en el ayuno, en el no tomar agua, etcétera, para poder tener como este previo entrenamiento. No sé si un año más, pero más o menos. Y en el Inter vas, conforme te vas haciendo consciente, le vas pidiendo a las personas, cuando ya tienes las fechas que vas a subir, le vas pidiendo a las personas que te aman y con las que te relacionas, que en esos 4 días que tú vas a estar en la montaña, que por favor, si van a tomar un vaso de agua, lo tomen por ti. Que si van a comer algo, lo coman pensando en ti. Que si van a abrazar a alguien, abracen a ese alguien pensando en que te están abrazando a ti. Y se me hizo maravilloso a la hora que mi amiga me comentó que de verdad ella no tenía hambre, que no tuvo la sensación de sed, que no tuvo la sensación de hambre, que bueno, por supuesto que esto genera estados alterados de conciencia y entonces se vuelve una meditación sin drogas, ¿no? Y te están yendo una vez al día, 2 veces al día, te van y te visitan y te hacen señas de si todo está bien, si no te bajas, o sea, nadie te tiene ahí a fuerza. Es una práctica espiritual. Pero se me hizo muy importante porque ¿cuántas veces de nosotros, cuántas veces no vemos en las noticias algo que nos genera desasosiego? Un accidente, una guerra, un temblor, una inundación. ¿Cómo podemos aportar paz a distancia? Pues abrazándome a mí, pensando en ellos, tomando agua por ellos, comiendo por ellos, agradeciendo mi vida por ellos, pensando en ellos, en eso que me desasosiega. Y por supuesto que la paz llega. Y lo hemos escuchado mucho. Hemos escuchado muchas veces o incluso hemos sido parte activa de esto cuando nos pasa algo que sí, pues no sé por qué, pero no estaba yo angustiada. Vi que todo se resolvía. Vi que llegaron ángeles a mi vida. Y de repente alguien llegó con un teléfono, o pude llamar, o pude recibir, o el que llegó era un doctor, ¿no? Así es como funciona esta energía. Por eso es que es maravilloso poder tener la paz que se necesita para poder darla, para poder no enjuiciarla, para poder aportar, sumar al cambio que todos queremos, necesitamos, anhelamos y que somos capaces de dar, que somos capaces de entregar en el servicio. ¿Cuál es tu forma de paz? ¿Qué es lo que te hace sentir en paz? ¿Cuál es la práctica que no has hecho? Entonces, bueno, retomando un poco, conocer qué es lo que a mí me da paz. Hacer la lista de las cosas que me desconectan de mi paz, que tiene que ver con mis sueños no cumplidos que me conectan a la frustración y hacer una renuncia total a eso que no va a suceder, que está ahí como ocupando un espacio, para limpiar el camino y poder conectarme al agradecimiento profundo. Me comprometo a observar mis juicios ante los demás, ante lo demás, ante mí mismo principalmente, y empezar a erradicar esos juicios y convertirlos en así es y así está bien. Y 5, aportarlo al mundo, a distancia, en donde estás, con tu intención. Aprender a estar en silencio, estar en paz, de verdad es el camino a la expansión y la integración del todo.
a ese todos somos uno. Espero haber aportado algo a tu conciencia. Estoy para servirte, Raulito. ¿Andas por ahí? Si hay alguna pregunta, las espero en el chat y esperamos siempre. Sabes que estoy en tu disposición. Raulito pondrá por ahí mis teléfonos o me contactas a través de Shamadi, Centros de Enseñanza, y espero verte el mes que viene. Gracias, Maritza. Híjole, siempre tan profunda y siempre tan inspiradora tu plática que nos lleva, pues precisamente a la reflexión, ¿no? Nos lleva precisamente a ese camino que, como lo dices, ¿no? Cuando empezamos con la paz realmente es muy difícil porque, bueno, no hemos aprendido sobre ella. Hemos llevado la vida como nos la han enseñado, como la hemos vivido a través de nuestra propia familia, ¿no? Y que no nos hablan de ese momento de paz, sino al contrario, creo que la educación viene a que estés ocupado, a que estés en acción, en que estés siempre en trabajo. También esa es otra cosa, ¿no? O sea, de que no estés quieto. O sea, realmente ese es el detalle, En ¿no? productividad, Sí, o sea, que no estés sin hacer nada, decía sin yo a mis hacer hijos, y tus nada. hijos me reclaman, tú no me dejabas estar en paz. No, fíjate, yo, por ejemplo, y para mí era así como muy molesto y parecía algo insignificante, pero mira, mi mamá nos llevaba con una tía muy querida y la tía era tan linda, ¿no? O sea, te encantaba su sonrisa, cómo te recibía, pero el esposo, que era el verdadero tío, el hermano de mi abuelo, eh, aún yo yendo de visita, cuando comíamos todos en orden, terminaba y ponía a todos a hacer tarea, ¿no? Que era algo que, bueno, era contra todos mis principios y toda mi forma de pensar, ¿no? De cómo hacer tarea yo, ¿no? Y más cuando vas de visita, ¿no? Era algo que no me parecía, o sea, era algo que me sacaba de mis casillas, porque era parejo, ¿eh? No era de que si querías o no querías. Y Ajá. hasta tenía ahí cuadernos preparados para que en verdad, en vez de que yo llegara y tenían primos que eran de mi edad, y nos encantaba vernos porque pensábamos que íbamos a jugar, ¿no? Porque ellos cuando iban con nosotros, pues era lo que hacíamos, pero lo hacían porque no estaba el papá. Pero en su casa era todo lo contrario, ¿no? Que por algún momento también pues era bueno, ¿no? O sea, era bueno, pero a la larga, fíjate que ni uno de mis tíos estudió una carrera profesional. Nadie, nadie de ellos terminó una carrera, ¿no? Ni estudió. Que eso es medio raro, a mí se me hace como medio raro, ¿no? Pero yo Y creo justo era, por eso, ¿no? Yo creo que por eso era el regalo de disciplínense, porque si no nos disciplinamos desde chiquitos es más difícil lograr lo que ahora. Yo siempre he estado como observando que los sistemas educativos no son para todos. Y exacto, conozco mucha gente, mi suegro no terminó tampoco tercero de primaria, me parece, y la verdad es que logró mucho más que la gente que tuvo una carrera universitaria, ¿no? O sea, no tiene que ver con el título, tiene que ver con cómo nos volvemos eh, productivos, pero tiene que ver esto que descubrimos, ¿no? En ser quien soy, en valorar lo que yo soy, en dejar de enjuiciarme. Sí, claro que aportamos siempre nos acompañamos desde la carencia, ¿no? Te doy lo que yo creo que era mejor para mí, te lo voy a dar a ti, aunque yo no lo obtuve, pero te lo voy a dar a ti.
sin saber que realmente eso no es lo que aporta, sino aporta el que yo me haga cargo de mí y que te enseñe a ti a hacerte cargo de ti, a que descubras tú cuáles son tus formas, ¿no? Yo agradezco muchísimo a muchos adultos que estuvieron a mi alrededor, entre ellos una tía, que me enseñó muchas cosas que en mi casa no me habían enseñado porque mis papás trabajaban. Me enseñó a bordar, me enseñó a cocinar, me enseñó a, a, a ordenarme, ¿no? En mis cosas, en mi territorio, en mi maleta. Me enseñó a vestirme, me enseñó a saber cuál era la ropa básica que tenía que tener, ¿no? A ser consciente de qué es lo que yo necesitaba hacerme cargo. Y, y lo agradezco porque ese aprendizaje, pues por supuesto que también tenía algo que ver con sus propias carencias y que ella estaba dándome lo mejor de mí, pero sin embargo no siempre es tan bien tomado por los inmediatos, ¿no? Lo tenemos que aprender de terceros. Entonces sí es toda una aventura la vida, Raulito. Sí. Y en esta aventura el encontrarnos con la paz es eso, ¿no? Dejar de enjuiciar una vez más. No, y yo lo que te digo, que por ejemplo, yo cuando empecé realmente este camino, creo que ese fue mi reto mayor, ¿no? O sea, cuando nos decían que, o cuando empecé a escuchar que buscáramos la paz, el silencio. Pero yo a través del tiempo fue lo que dije, o sea, ¿cómo voy a estar en silencio? Si tengo que pararme a las 3 de la mañana, tengo que correr para ir por el microbús, eh, el primer pitazo para cuando estás sacando el carro de la casa y que estás estorbando para que pasen los demás. De aquí a que llegas a la base llegaba y los amigos ya me estaban esperando, ¿no? Para ir a cotorrear y estar platicando, ¿no? Las aventuras que tuvieron o lo que les pasó un día antes. Prendiendo el radio, ¿no? Porque, oye, pues ponte música, ¿no? Hazlo más ameno. Es que es lo que te digo, o sea, y a mí cuando me hablaban de silencio, yo decía, bueno, o sea, ¿en Sí, dónde qué va, en momento. dónde está eso? En mi casa, te digo, pues con mis hermanos, mis sobrinos, ¿en qué momento iba a tener yo esa tranquilidad, ¿no? Que yo al principio, pues verdaderamente, eh, te digo, empecé a darme cuenta y a buscar ese momento que tú marcas, ¿no? En este momento de que verdaderamente si le empezamos a buscar, encontramos ese momento, pero encuentras el momento para empezar, pero que empieza el juicio, como tú decías, ¿no? O sea, de que hoy no pude hacerlo porque tuve que hacer otra cosa, tenía que limpiar el micro, porque lo empecé a encontrar cuando llegaba a la base, pues mejor me hacía el dormido, cerraba las puertas y ahí empecé a crear mi momento de silencio, ¿no? Mientras salíamos, estábamos formados para salir, ahí empecé a tener mis momentos de silencio, de calma, recostado para que no me vieran que me paraba y estaba sentado, ¿no? Este, Claro. sino acostado en los asientos. Y ahí empecé a tomar mi silencio. Pero ¿qué pasaba, no? O sea, la intranquilidad de tener que limpiar o de recontar el dinero, de preparar cosas, ¿no? Y yo decía, pues ahorita, ¿no? Haz tus 5 minutos, tus 15 minutos de meditación, ¿no? Que así fue como lo empecé empezar a tratar de llevar, tratar de De soltar todos esos experimentar, juicios. ¿no? A tratar de experimentar esto nuevo que no sabemos ni Esto cómo se llama. nuevo, exactamente, ¿no? Que también se vuelve incómodo al principio, como decía, porque es aburrido, porque es así como... Y Ujú. luego a veces te das cuenta, bueno, para mí era increíble decir como, pero ¿cómo paro todo este bola de pensamientos que aparecen uno tras otro? O sea, no los puedo parar, ¿no? Y de verdad fue todo un reto no pensar, ¿no? O sea, observar una vela, la flama de una vela y decir, a ver, solamente observa la flama, no pienses en nada más, deja pasar el pensamiento. Y yo decía, pero si van en friega, ¿no? Uno tras otro, ¿cuál déjalos pasar? Pues aunque no quiera, y van, ¿no? Este,
y sí, como ir calmando esas, esas frecuencias. Y creo que todo va llegando en su modo, ¿no? La Sí, otra claro. cosa era que te decían que era 3 veces al día, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿cuánto? Porque ¿en dónde encuentro esos otros silencios? ¿No? Pero, o sea, ¿cómo todo esto te va abriendo el camino y vas entendiendo, así que lo que acabas de decir, hay diferentes formas, técnicas y estas las vas tomando, pero a través de que te vas ya comprometiendo, ¿no? Con la misma meditación, que es lo que decimos, ¿no? Hablamos del silencio, pero, por ejemplo, lo que a mí me ayudó mucho fue que empecé a escuchar la meditación trascendental, porque yo realmente sí me empezó a inquietar, porque además de que no podía tener calma, me quedaba dormido. ¿No? Pero era el mismo cansancio y era todo un reto para mí cuando me decían, estate quieto, tranquilo, ya cuando empecé a tomar calma, clase, que era lo primero que hacía mi tía, mi maestra, muy querida, hacía una meditación, así nos recibía en su clase, así nos recibía en su clase. Y pues yo me quedaba dormido y mi tía me decía, Raúl, ¿por qué te duermes? ¿No? ¿Por Ah, qué? sí, claro, también pasé por ahí. No, o sea, ¿por qué te duermes? ¿Por qué vienes a clase? Y son cosas que te van moviendo y que tú vas, o sea, vas buscando el camino, que fue lo que pasó conmigo, ¿no? O sea, empecé a buscar sobre la meditación y saber cómo hacerlo, por qué me daba sueño, por qué no podía quitar mi mente, por qué. Afortunadamente me llegaron los libros y me llegó esta meditación trascendental que simplemente ellos no te piden que te centres, simplemente te hacen que respires y te hagas consciente de tu respiración, ¿no? Y ya fue la cosa muy diferente. O sea, ya no tenía que aquietar mi mente, no tenía que dejarla en blanco, sino simplemente era centrarme en mi respiración y te dan de alguna forma un mantra, una palabra pequeñita que es tuya y que mediante esa práctica de irla diciendo frecuentemente, poco a poquito, ¿no? Este, te lleva al centro, te lleva a ese contacto que se busca, pero ya sin esa lucha de que tengo que tener en blanco mi mente, ¿no? ¿Qué es lo que tú Ujú. dices? O sea, ¿cómo llegar a ese punto? Pero así es como va siendo todo. Pero mira, nombraste tantas cosas porque en ese silencio pues lleva el juicio, ¿no? Llega el juicio que verdaderamente también ese autojuicio, cómo en verdad llegar a él y empezar a entenderlo, comprenderlo y ese autoperdón también, ¿no? O sea, es una cosa sobre otra. Y esta plática que me hiciste sobre la paz, precisamente, eh, es que se va llevando y sí es una práctica, ¿no? No podemos hablar de paz si realmente no existe en nosotros, en nuestra propia vida, ¿no? Y poco a poquito, como tú dices, o sea, es autoaceptarnos, es autoaceptar también el momento y los lugares en que estás, ¿no? Me reía en este momento cuando había una corretiza, porque sí existieron en los micros, ¿no? Porque era de que, pues de ahí sacabas para comer, ¿no? Y tenías que dar una cuenta y tenías que sacar para el gas. Y por mucho que fueras tranquilo, pues tenías que sacar ese dinero, ¿no? Podías dejar un día, 2 días, pero al tercero que ya, ya debías cuenta, debías gasolina, y que fuera el mismo personaje que te tocara, porque también eso pasa, dices, no, pues hasta aquí, ¿no? O sea, verdaderamente requiero de dinero, requiero de esto, ¿no? Y al principio que no tenías control,
pues a corretearnos, ¿no? Pero la cosa que pasa es que ya no me enganchaba, ¿no? Porque me decían, no, pues ahora bájate, porque llegábamos a la base, porque el enojo era de que como yo los correteaba ahora, ellos, como querían tronarme, eh, no llegaban a tiempo, porque corría, o sea, la ruta era con tiempos. En ciertos lugares te checaban, tenías que llegar. Pero entonces como yo los correteaba, yo siempre llegaba antes y ellos para tronarme, pues ya se habían reventado su tiempo, ¿no? Entonces ya iban con la intención de que te llevaran vacío. Y entonces su coraje era de que yo los rebasaba, no me castigaban y a ellos sí, porque ya me habían esperado, ¿no? Entonces de alguna forma, te digo, llegábamos a las bases y lo primero que hacían era, no, pues bájate del micro, que ahora sí vamos a agarrarnos. Yo no me bajaba. ¿No? Porque empecé a tener autocontrol. Y yo lo único que les decía, La súbete, capacidad de decidir, ¿no? sí, o sea, Esto, no la reacción, sino de verdad puedo aprender a decidir. Ese es parte de mi crecimiento personal. sí, pero esto también lo vas aprendiendo, ¿no? O sea, y yo era lo que Claro, les elijo cómo decía, reaccionar, sí, claro. sí, lo que les decía era, súbete, súbete al micro y acá nos agarramos. Yo no me voy a bajar, este, y el coraje era de que Raúl pasa a todos porque todos vienen castigados, ¿no? Ahí en la ruta. Y entonces se quedaban así bien, pero mayormente prendidos porque me sacaban porque todos estaban castigados, ¿no? Porque todos trabajaban de esa forma, ¿no? Entonces, pero entonces ya empiezas a tener como autocontrol y así mismo te vas dando cuenta cómo la meditación con la práctica ya no era necesario los 15 o los 20 minutos, ¿no? A través de la práctica es lo que yo les platico mucho, ¿no? En un semáforo me paraba y en lo que salía de ese semáforo, que muchas veces existen esos semáforos que son dos o tres, ahí yo hacía mi meditación, ahí hacía mi tratamiento para el buen recorrido en mi No, bueno, camino. puedes meditar lavando platos, o sea, eso Es no, que es puede ser una eso, meditación activa, no, a no eso tienes que estar vamos, ¿no? en impas, ¿no? A Exacto. eso vamos. Hay diferentes técnicas que las podemos utilizar y que no simplemente como nos las van indicando, hay que buscarla de nosotros mismos, ser nosotros mismos, porque de eso se trata, buscar cómo llegar a ella, ¿no? Ahora es lo que mucha gente me comenta, ¿no? Y me dice, ay Raúl, es que en verdad cuando te escucho o escucho alguna meditación tuya, pues me llega esto que ando buscando, ¿no? Pero es lo que les digo, es a través de la práctica, es a través de, de estos juicios, de este entendimiento y realmente de expresar lo de nosotros mismos, ¿no? Precisamente ahorita que hablaste de el camino rojo, fíjate que sin querer ayer también yo vi uno del camino de San Martín, que es muy conocido en los Andes, ¿no? Y me llevó, o sea, lo empecé a ver en la televisión, pero en la noche lo busqué en YouTube. Es un camino de 6 días cabalgando, pero la mayor parte, en verdad, es ir cabalgando en silencio, en la naturaleza. Y en verdad se me hizo tan interesante ese recorrido de poder, de poder recrear esas emociones que ellos dicen se producen por el camino que hizo este libertador argentino, ¿no? Buscando una alianza con Perú. Entonces, pero se me hace tan interesante porque verdaderamente te imaginas eh, eh, ese contacto con la naturaleza, ese andar entre las montañas, ¿no? Ese Ese cabalgar o salir de tu caminar. zona de confort,
Exactamente, ¿no? Haciendo sí, una práctica que solamente te toca hacer lo mismo, caminar, caminar, caminar hacia adelante, comer lo que llevas, hacerlo con cuidado, caminar porque hasta te puede salir ampollas si no cuidas tus pasos, si no llevas los zapatos adecuados o no lo haces, no reconoces las alertas de tu cuerpo. Esos caminos, pues son esas peregrinaciones, ¿no? Es el sentido de las peregrinaciones sí. a Talpa, el Camino de Santiago. No sabía que existía este que estás mencionando en No, Sudamérica, está pero hermoso. estamos rodeados de esas prácticas y bueno, pues lo podemos hacer Sí. en nuestra casa. No, Podemos hacerlo lavando platos. y algo importante es esto, ¿no? O sea, uno de los, porque vi dos programas ya. En el otro programa, quien hizo esta filmación, se da cuenta de que dice, y se da cuenta que ellos sí tienen todo lo indispensable que es necesario para el viaje, tanto para el frío, la altura, la comida y todo. Entonces se da cuenta que el que prepara la comida a la hora tiene la comida, temprano que tienen que salir y todo ya tiene preparado el desayuno, ¿no? Y entonces él cae en cuenta en eso, de que dice, oye, ¿cómo es que preparas la comida y estás haciendo el mismo camino que nosotros, ¿no? Claro que ellos ya están dedicados a esto. Me dice, pero ¿de dónde sacas la carne? ¿De dónde sacas todo lo que vamos llevando en esos 6 días? Porque no se regresan, A la tiendita. a la tiendita, ¿no? Entonces ya le explica el señor. Y el chavo este se queda sorprendido porque dice, bueno, nosotros traemos todo esto. Pero imagínate los que realizaron el viaje que nunca pensaron que fuera tan complicado, pensaron que era una ruta segura en ese momento, pero no se imaginaron, eh, porque no es simple, ¿no? No, no es tan fácil tampoco, ¿no? Tanto por la altura, las bajadas, las cabalgatas de 7 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, Lo perecedero de los alimentos, todo. él le agradece, pero así, ¿no? Profundamente al Señor que le tenga el alimento a la hora que ellos lo requieren. Porque dice, o sea, en verdad, si no tuviéramos nosotros este alimento, ¿cómo íbamos a reiniciar No, porque es que eso es la cada día, conciencia ¿no? cuando entramos en el silencio y Ujú. observamos que todo lo que tenemos que agradecer alrededor de verdad son una lista infinita, ¿no? Cuando iniciamos esta práctica del agradecimiento de agradece 10 cosas diarias, y esto, ay, no, pero es que no se vale repetir, ay, no, ¿cómo no lo voy a repetir? ¿Cómo no? No, no tienes ni para repetir, tenemos tantas cosas que agradecer, tantas bendiciones, cuenta tus bendiciones, dice mi mamá, y que no las contamos y no nos damos cuenta cómo es que de verdad tenemos comida en casa, quién la trae, ¿no? Como dices tú, pues no, podrá ser no en las montañas de no sé dónde, pero sí, pues, sí, sí es mi papá en mi casa, sí es mi mamá en mi casa, Y otra cosa si es mi hermano el importante, que las cocina, si es mi hermano el que lava los platos, si soy yo quien, ¿no? Como el agradecimiento tiene que ser una práctica que nos genera paz, y es lo que porque te qué chido digo, se siente como mamá que te agradezcan que está la comida lista, vaya, o al papá que hay comida en la casa. y otra cosa importante dentro del viaje es que realizan lo que realmente pasó en ese momento, que era crear esa alianza entre Perú y Argentina, y llega un punto en donde se encuentra uno con los peruanos, sales de Argentina y llegas a un punto en la frontera con Perú, donde se encuentran ahí en los Andes y ahí surge un nuevo reencuentro de que si estuviste tanto tiempo en silencio, cabalgando tantos días, encuentras a los peruanos que ya te están esperando ahí, ¿no? Para crear esta alianza. La Ima- euforia. Imagínate la sinergia que se crea, ¿no? De ser, de llevar tu estandarte de Argentina y encontrarte con el estandarte peruano a ese punto, ¿no? Entonces, reencontrarte nuevamente con la, con la humanidad, se puede decir, con las personas, ¿no? Lo que recrea ahí, que es lo más bonito y es lo que dice, ¿no? O sea, eh,
quieres repetir la misma historia y tu vida cambia, ¿no? Por todo esto que va sucediendo y que es tan hermoso y que verdaderamente creo que también buscar estos momentos, estas prácticas, que si tienes las posibilidades en este momento, porque las hay, ¿no? Muchas personas que no encuentran aún la paz teniendo todo, pero que no, o sea, que sepan de estos encuentros que hay, el Camino de Santiago, como decías también, en verdad, El camino Talpa aquí en México, aquí en Jalisco. Ujú. sí, ¿no? Las peregrinaciones también que hacen aquí a Chalmita, ¿no? Que también se Ajá, hacen. tal, ajá. Entonces, creo que esa es una parte importante y encontrar ahí el silencio, ¿no? Ese contacto que es necesario para que surja de nosotros, ¿no? Todo este entendimiento. Y en verdad llegaste muy profundo, Maritza. Tocaste tantos puntos tan importantes que en verdad te lo agradezco profundamente. Precisamente porque podemos hablar de la paz, podemos hacer una oración, podemos hacer lo que tú quieras en este día, pero si realmente no hacemos algo por verdaderamente encontrar este camino a mi paz, ahí se va a quedar el camino, ¿no? Sin cubrirlo, porque si verdaderamente no tomo la decisión de llegar Acción. a ella y la acción, no va a llegar, no va a llegar, ¿no? Y no va a estar ahí esa paz. Tenemos que actuar precisamente para llegar a ella. Así que gracias, muchas gracias, No, Maritza, a ti, Raúl, a ti, por tu siempre un placer participación. compartir con todos juntos esto, pero bueno, Ok, quisiéramos escuchar cuál es tu paz. Déjalo escrito, es- háznoslo saber, ajá. generemos una conversación al respecto. Sí, creo Te que mando esto un es, beso, Raulito, gracias. gracias, Maritza. Bueno, pues antes de irnos te agradecemos profundamente y antes de irnos, pues vamos a invitarlos, vamos a invitarlos a a nuestra próxima clase que ya está próxima y que en verdad esperemos o esperamos que estén con nosotros este primer jueves de octubre. Vamos a presentar una presentación de proyecto final y ahí mismo, ahí en esa presentación de proyecto final, que es un trabajo final de la clase de Más allá de los límites, vamos a anunciar la nueva clase. Ahí va a estar nuestro querida Perla Murillo y nuestro querido José Rodríguez que han llevado esta clase. Y asimismo también vamos a tener el inicio de nuestra clase de Amate y Sana, que precisamente mañana tenemos la clase introductoria gratuita y que vamos a iniciar para la próxima semana. Así que la verdad sabemos que ya hay un grupo interesado en esta clase introductoria gratuita y pues en verdad tenemos estas dos clases y en verdad inscríbanse, busquen información, que toda la información viene en todos donde publicamos estos servicios, en las grabaciones que enviamos sobre la repetición también de los programas. Así que búsquenos, por favor. Y pues también, así como empecé, pues tenemos nuestras oraciones matutinas diarias y las meditaciones nocturnas diarias. La oración matutina de 7:30 AM Ciudad de México y en la noche 10:30 la meditación, que son todos los días del año. Así que los esperamos y pues a nuestros servicios semanales. También por ahí ya sacamos un flyer donde tenemos todos los servicios, así que los invitamos a tomar cada una de las clases. Así que, y cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, pues sin más, vámonos como siempre lo hacemos, vámonos con una bendición y pues les pido tomen una posición cómoda.
un inhalar y simplemente en este momento, en el aquí, en el ahora, vamos a reconocer esta unidad con toda la vida. Y asimismo, sé que existen en mi mente y reconozco este nacimiento divino consciente, pues entro en la sociedad con este poder, con esta luz, en gozo, con amor y en una sensación profunda de total paz. Pues sé que ahora mi responsabilidad por ser lo que verdaderamente soy, vivir a la altura de lo que la vida busca ser a través de mí. Esta personalidad pacífica, en calma, en tranquilidad, pues sé que existe un lugar en mi mente que se fusiona con la mente de Dios y ahora tomo poder e inspiración de Él. Agradecidos y bendecidos por cada palabra y este compartir de nuestra querida Maritza Urrutia, que verdaderamente al retomar esta grabación, si la tomamos, nos lleva a una profundidad que en verdad va más allá de todo entendimiento y todo toma forma. Y sabemos que este conocimiento de la unidad, de la paz, con esta presencia infinita, todo en mi vida es constructivo, da vida, bendecido y prospera. Y no simplemente en este lugar, sino esto se expande a todo momento, en todo lugar, donde en este momento, con esta misma sinergia, la intención es esta de la paz para el mundo. Así que agradecidos y bendecidos, simplemente lo cerramos, lo bendecimos, simplemente diciendo, y así es, y los invito a cerrar diciendo, y así es, amén. Y pues cerramos como siempre lo hacemos con con este video de quiénes somos y les agradecemos profundamente su compartir y pues hasta la próxima semana. Gracias en estos servicios sabatinos. Gracias, gracias y hasta luego.